El sol de la tarde caía ardiente sobre las playas de Acapulco, pintando el mar con tonos dorados y anaranjados que brillaban como espejos infinitos. El aire estaba impregnado del aroma a sal, del rumor constante de las olas y del bullicio de turistas que llenaban la arena con risas, música y voces entremezcladas. No muy lejos de la costa, una pequeña posada familiar se alzaba humilde pero acogedora. Era un lugar sencillo, de paredes encaladas y ventanas abiertas que dejaban entrar la brisa marina, adornado con flores coloridas que Mariana Cruz cuidaba con dedicación todas las mañanas. Mariana tenía 22 años y una mirada llena de vida. Su piel, dorada por el sol, brillaba bajo el sudor del trabajo constante. Sus cabellos negros y largos se movían con el viento, y sus manos, aunque gastadas por las tareas de cada día, eran delicadas. Ella servía mesas en la posada y también ayudaba en la cocina, todo mientras cuidaba a su madre enferma que permanecía en casa. Mariana era conocida por todos en el barrio como una joven valiente, trabajadora y soñadora, capaz de enfrentar la adversidad con una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Aquella tarde, mientras llevaba una charola con vasos de agua fresca a unos turistas cansados, sus ojos se dirigieron hacia la orilla del mar. Allí, un joven alto, de porte elegante pero algo desorientado, intentaba controlar un jet ski que parecía haberse averiado en pleno oleaje. El motor rugía sin avanzar, y el muchacho, con expresión de fastidio, perdía la paciencia bajo el sol ardiente. Mariana lo observó con curiosidad. No era raro ver a jóvenes adinerados en la playa, pero había algo en su forma de mirar alrededor, como si no perteneciera a ese mundo de lujo, que llamó su atención. El jet ski terminó volcándose, lanzando al desconocido al agua. Algunos turistas se alarmaron, pero Mariana reaccionó con rapidez. Dejó la charola sobre la mesa más cercana y corrió hacia la orilla. Con brazadas firmes, se lanzó al mar sin pensarlo dos veces. El joven, sorprendido, intentaba volver a flotar, pero la corriente lo arrastraba. Mariana llegó hasta él y lo sostuvo con fuerza. «Tranquilo, no se mueva tanto», le dijo con voz firme mientras nadaba de regreso. El muchacho, aún aturdido, obedeció y dejó que ella lo guiara. Sus miradas se cruzaron bajo el sol. Los ojos oscuros y determinados de Mariana encontraron los del joven, de un verde intenso y extraño, llenos de un brillo que parecía esconder historias. Finalmente, ambos salieron del agua jadeando. Mariana lo ayudó a sentarse en la arena. «No estoy acostumbrado a que alguien me salve», dijo él con una sonrisa cansada, intentando recuperar el aliento. «Pues siempre hay una primera vez, ¿no?», contestó ella, sacudiéndose el agua del cabello con una naturalidad que lo dejó intrigado. El joven rió suavemente. Su risa era cálida, sincera, muy distinta a la altivez que Mariana esperaba de alguien con su apariencia. Vestía un short deportivo de marca y llevaba un reloj que claramente valía más de lo que ella ganaba en un año, pero en sus gestos no había arrogancia, sino gratitud genuina. «Soy Alejandro. Alejandro Villalba», se presentó extendiendo la mano. Mariana dudó unos segundos antes de estrechársela. Sus dedos eran firmes, elegantes, pero también cálidos. «Mariana Cruz», respondió ella, bajando la mirada un instante. El viento marino soplaba fuerte, revolviendo el cabello de ambos. Alejandro la observó con atención, intrigado por la serenidad que transmitía aquella joven que lo había rescatado sin esperar nada a cambio. «De verdad, gracias», dijo él. «Si no fuera por ti, quizá estaría flotando todavía como un tonto allá afuera». «O hundido», bromeó Mariana con ironía, aunque luego sonrió suavemente. «Pero no se preocupe, no es la primera vez que rescato a alguien. Estos turistas creen que el mar es un juguete». «¿Y tú?», preguntó Alejandro con genuino interés. «¿Vives aquí, en la playa?». «Toda mi vida», respondió Mariana mientras caminaban hacia la posada. «Trabajo en esa posadita de allá. No es gran cosa, pero para mí es todo». Alejandro miró el lugar con curiosidad. No podía evitar compararlo con los hoteles de lujo a los que estaba acostumbrado, pero había algo encantador en la sencillez de la posada, en la vida que irradiaba cada detalle. Se sorprendió de sí mismo sintiendo cierta envidia por aquella autenticidad que rara vez encontraba en la Ciudad de México. Se sentaron bajo la sombra de una palapa improvisada, y Mariana le ofreció un vaso de agua fresca. El hielo tintineó contra el vidrio, y Alejandro lo bebió como si fuera lo más delicioso del mundo. «¿Siempre eres así de valiente?», preguntó, observándola con una mezcla de admiración y curiosidad. «No lo sé», respondió Mariana encogiéndose de hombros. «Solo hago lo que tengo que hacer. La vida aquí no te da tiempo de pensarlo mucho». El silencio que siguió no fue incómodo. Las olas rompían en la orilla, los niños reían corriendo por la arena y, en ese instante, Alejandro se sintió parte de algo real, algo que hacía tiempo había olvidado. Mariana, por su parte,
trataba de disimular su propia sorpresa. Aquel hombre, con sus modales de ciudad y su porte de alguien que lo tenía todo, parecía mirarla con una cercanía inesperada, sin prejuicios, como si la viera de verdad. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de púrpura y fuego. La brisa se volvió más fresca, y en ese momento Alejandro rompió el silencio. «No sé por qué, pero siento que ya te conocía antes», dijo con voz baja, casi como una confesión involuntaria. Mariana lo miró fijamente, intentando entender a qué se refería, pero en sus ojos no vio mentira ni juego, solo una extraña sinceridad que la desconcertó. Y así, bajo el mismo sol que bañaba la costa de Acapulco cada tarde, dos mundos opuestos comenzaron a acercarse sin saberlo, unidos por un instante que parecía destinado a cambiar sus vidas para siempre. La mañana siguiente en Acapulco amaneció clara y luminosa, con un cielo azul que parecía pintado con pinceladas de calma. El canto de las gaviotas resonaba en el aire mientras los pescadores regresaban a la orilla con sus redes cargadas de peces plateados. En la posada, Mariana comenzaba su jornada temprano, como siempre. Sus pasos ligeros resonaban en el suelo de madera mientras servía café a los huéspedes, saludaba con amabilidad y atendía cada detalle con la dedicación de quien entiende que el trabajo es, al mismo tiempo, supervivencia y orgullo. Alejandro, todavía impresionado por el encuentro del día anterior, bajó a desayunar. Vestía ropa sencilla, una camiseta blanca y pantalones cortos, intentando pasar desapercibido. No quería que nadie lo reconociera como el hijo de una de las familias empresariales más poderosas de México. Sentía que en ese lugar podía respirar diferente, como si fuera simplemente un joven más en busca de descanso. Mariana lo vio sentarse en una de las mesas y se acercó con su libreta en mano. ¿Ya descansó bien después del susto de ayer?, preguntó con una sonrisa ligera, pero con un dejo de ironía en la voz. «Dormí como nunca», respondió él, mirándola con complicidad. «Creo que me hacía falta que alguien me pusiera en mi lugar». Ella arqueó una ceja y anotó su orden con calma. «Entonces espero que también le haga falta un buen desayuno. Aquí no hay lujos, pero el café es fuerte y las tortillas son mejores que en cualquier restaurante de 5 estrellas». «Eso es justo lo que necesito», dijo Alejandro, con un brillo en los ojos. Mientras Mariana se alejaba para llevar la orden a la cocina, Alejandro la observó con discreción. Había en ella una dignidad sencilla, una fuerza silenciosa que lo cautivaba. No estaba acostumbrado a tratar con personas que trabajaran con tanto esfuerzo sin perder la sonrisa. En su mundo de salones elegantes, fiestas privadas y reuniones de negocios, la gente siempre llevaba máscaras. Allí, en cambio, todo parecía auténtico. La madre de Mariana, doña Elena, estaba sentada en un rincón de la posada, bordando un mantel. Era una mujer de rostro cansado, con arrugas que hablaban de sacrificios, pero con unos ojos profundos que revelaban ternura. Observaba a su hija con orgullo, aunque también con cierta preocupación. Sabía lo difícil que era la vida que llevaban, y temía que Mariana se ilusionara con alguien que no pertenecía a su mundo. Alejandro se acercó un momento a saludar. «Buenos días, señora. Soy Alejandro». Doña Elena levantó la vista, sorprendida por la cortesía. «Buenos días, joven. Bienvenido a nuestra posada. Espero que Mariana lo esté atendiendo bien». «Mejor imposible», contestó él con sinceridad, lo que arrancó una leve sonrisa a la mujer. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la vida de los Villalba continuaba con un ritmo completamente distinto. En una mansión rodeada de jardines impecables, Isabela Villalba recorría los pasillos de mármol con pasos decididos. Su rostro era elegante, sus ojos calculadores. Llevaba días intentando localizar a su hermano, que había salido de viaje sin dar demasiadas explicaciones. Isabela se detuvo frente al escritorio de su madre, doña Regina, la matriarca de la familia. Regina era una mujer imponente, de cabello perfectamente recogido y mirada fría, capaz de intimidar con solo un gesto. En sus manos siempre había un cigarro encendido y una copa de licor, símbolos de un poder que nadie se atrevía a cuestionar. «Mamá, Alejandro no responde mis llamadas», dijo Isabela, conteniendo la impaciencia. «No podemos permitir que se pierda en cualquier playa con, quién sabe qué compañía». «Alejandro siempre ha sido el más rebelde», respondió Regina con voz grave. «Pero tarde o temprano volverá. La familia Villalba no puede darse el lujo de tener un hijo vagando por ahí como un muchacho cualquiera». Isabela apretó los labios, sabiendo que detrás de la aparente calma de su madre se escondía una determinación férrea. De regreso en Acapulco, Mariana llevó a Alejandro un plato de chilaquiles humeantes con salsa roja y queso fresco. El olor lo hizo cerrar los ojos con placer. «Esto huele increíble», dijo, tomando un bocado. «Es 1000 veces mejor que cualquier banquete de hotel de lujo». «No exageres», respondió Mariana,
divertida. Solo es comida casera, hecha con cariño. Precisamente por eso sabe tan bien, replicó Alejandro con una sonrisa. El diálogo fluía con naturalidad. Ella le habló de su vida, de cómo había crecido junto al mar, ayudando a su madre desde pequeña. Le contó de los días difíciles, de los sacrificios, pero también de sus sueños de estudiar algún día, de aprender idiomas y conocer otros lugares más allá de Acapulco. Alejandro la escuchaba fascinado, con la certeza de que aquella mujer tenía más fortaleza que muchas de las personas que él había conocido en los salones de negocios de su familia. Sentía un respeto creciente, mezclado con una atracción que trataba de disimular. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, Alejandro y Mariana caminaron por la orilla de la playa. Los turistas se dispersaban poco a poco, y el mar se volvía más tranquilo. ¿Y tú, Alejandro?, preguntó ella de pronto, con cierta curiosidad. ¿Qué haces en la vida? Él dudó unos segundos antes de responder. No quería mentir, pero tampoco estaba listo para revelar su apellido y todo lo que implicaba. Digamos que trabajo en negocios de la ciudad, respondió evasivo. Pero necesitaba un respiro, necesitaba escapar un poco. Mariana lo miró con interés, notando el peso en sus palabras. ¿Escapar de qué? De un mundo donde todo es apariencia, contestó él, bajando la voz. Donde la gente dice una cosa pero piensa otra. Ella lo observó en silencio, reconociendo en su tono algo más profundo que una simple queja. La caminata terminó frente a la posada, donde Emilio, amigo de infancia de Mariana, los esperaba. Emilio era un joven de la misma edad que ella, fuerte y trabajador, siempre dispuesto a ayudar. Desde niños había estado a su lado, y aunque nunca lo había dicho abiertamente, estaba enamorado de Mariana. Mariana, tu madre me pidió que trajera las medicinas, dijo Emilio, entregándole una pequeña bolsa. Luego miró con recelo a Alejandro, que estaba a su lado. Gracias, Emilio. Siempre sabes cómo ayudar, respondió ella con gratitud. ¿Y este quién es?, preguntó Emilio con un tono seco, incapaz de ocultar el fastidio. Un huésped de la posada, contestó Mariana con calma. Alejandro, él es Emilio, mi amigo de toda la vida. Alejandro extendió la mano con cordialidad, pero Emilio dudó antes de estrechársela, dejando en el aire una tensión silenciosa. Alejandro percibió al instante la desconfianza del muchacho, pero decidió no darle importancia. Cuando el atardecer cubrió el cielo con colores intensos, Mariana entró a la posada con su madre y Emilio, mientras Alejandro se quedó un momento contemplando el mar. Sentía que ese lugar, con su sencillez y su gente auténtica, le mostraba una vida distinta, una vida que tal vez siempre había estado buscando sin saberlo. En la Ciudad de México, en ese mismo instante, Isabela finalmente logró comunicarse con su hermano por teléfono. Alejandro, sorprendido, miró la pantalla y respondió con voz serena. Hermana, estoy bien. No te preocupes. ¿Dónde estás, Alejandro?, preguntó ella con un tono autoritario. Mamá no tolerará que te mezcles con esa gente. Él miró hacia la posada, donde Mariana reía con su madre, y por primera vez en mucho tiempo supo que no quería regresar tan fácilmente a la vida que había dejado atrás. El sol caía con fuerza sobre las calles de Acapulco cuando Mariana salió de la posada para comprar algunas cosas en el mercado. El calor era sofocante, pero en su rostro se mantenía la determinación de siempre. Con una canasta en la mano, caminaba saludando a los vecinos, conocidos de toda la vida. Era parte de ese lugar, de esa gente sencilla que sobrevivía con esfuerzo. Mientras tanto, Alejandro permanecía en su habitación de la posada, inquieto. Llevaba días conviviendo con Mariana y con su madre, disfrutando de la calma de aquel pequeño mundo. Sin embargo, un peso creciente le oprimía el pecho. Sabía que tarde o temprano debía decirle quién era en realidad, revelar que pertenecía a la familia Villalba, una de las más ricas y poderosas del país. Cada mirada de Mariana, tan pura y confiada, le hacía sentir que estaba ocultándole una verdad que podría herirla. Al caer la tarde, cuando el cielo comenzaba a pintarse de tonos dorados, Alejandro encontró el valor para buscarla. Mariana estaba sentada en una banca de madera frente al mar, con los pies descalzos enterrados en la arena húmeda. El viento jugaba con su cabello, y sus ojos estaban perdidos en el horizonte. Mariana, dijo él, acercándose con voz baja. Ella lo miró, notando la seriedad en su rostro. ¿Qué pasa? Te ves diferente, como si llevaras un secreto encima. Alejandro respiró hondo antes de hablar. Hay algo que no te he dicho. No soy simplemente un joven que vino a descansar a la playa. Soy Alejandro Villalba, hijo de Regina Villalba. El nombre cayó como un balde de agua fría. Mariana abrió los ojos con sorpresa, y una mezcla de incredulidad y desconfianza cruzó su rostro. ¿Villalba?, repitió ella,
con un tono que mezclaba asombro y enojo. ¿Y me lo dices hasta ahora? Tenía miedo, respondió Alejandro con sinceridad. No quería que me juzgaras por mi apellido, por todo lo que representa. Contigo quise ser simplemente yo mismo. Mariana se levantó de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Y qué pensabas? ¿Qué podías venir aquí, jugar a ser humilde, conquistar a una pobre muchacha y luego regresar a tu mansión como si nada? No, Mariana, no es eso, dijo él, tratando de acercarse. Te lo juro, contigo todo es diferente. Ella dio un paso atrás, dolida. ¿Diferente? Para ustedes los ricos siempre es un juego. Para nosotros es la vida real. Tú tienes todo, yo no tengo nada. No somos del mismo mundo, Alejandro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de dolor. Alejandro intentó extender la mano hacia ella, pero Mariana se dio la vuelta y comenzó a caminar con pasos rápidos hacia la posada. Él se quedó inmóvil, sintiendo cómo se desmoronaba algo que apenas estaba comenzando a nacer entre ellos. En la puerta de la posada, Emilio observaba la escena con atención. Había visto cómo Alejandro seguía a Mariana y había escuchado fragmentos de la conversación. El corazón de Emilio ardía de celos, pero también de una amarga satisfacción. En silencio, se acercó a Mariana, que entraba con lágrimas contenidas. ¿Qué te hizo ese tipo?, preguntó Emilio con tono protector. Nada que no me esperaba, respondió ella, limpiándose los ojos con rapidez. Es uno de esos Villalba. Nunca debí confiar en él. Emilio apretó los puños, recordando historias que había escuchado sobre esa familia. Desde pequeño había sabido que los Villalba eran poderosos y despiadados, que miraban a la gente humilde como si fueran invisibles. Yo siempre estuve aquí para ti, Mariana, dijo Emilio con voz firme. Tú no necesitas a alguien como él. Yo te conozco, conozco tus sueños, tu vida. Yo jamás te mentiría. Ella lo miró con agradecimiento, pero también con tristeza. Emilio era su amigo de toda la vida, alguien en quien podía confiar, pero su corazón estaba confundido. Aquella noche, mientras Mariana trataba de dormir, doña Elena notó la inquietud de su hija. Se sentó a su lado y acarició su cabello. ¿Qué pasa, hija?, preguntó con ternura. Mamá. Alejandro es un Villalba, respondió Mariana con voz quebrada. Nos mintió desde el principio. Doña Elena se tensó al escuchar ese apellido. Bajó la mirada y guardó silencio por unos segundos, como si viejos recuerdos la golpearan de repente. No quiero que tengas nada que ver con esa familia, Mariana, dijo finalmente con voz grave. Ellos nos hicieron mucho daño en el pasado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mariana, sorprendida. Es mejor que no lo sepas ahora, respondió su madre, cerrando los ojos. Solo prométeme que no confiarás en ese hombre. Mariana asintió en silencio, aunque en el fondo de su corazón la duda la consumía. Mientras tanto, en la mansión de Ciudad de México, doña Regina recibía la noticia de que su hijo estaba en Acapulco. Uno de sus asistentes le informó que Alejandro había sido visto en una posada humilde, conviviendo con una muchacha del lugar. Regina apretó el cigarro entre sus dedos y lo apagó con furia en un cenicero de cristal. Alejandro siempre fue un necio, dijo con desprecio. Pero no permitiré que una cualquiera destruya el futuro de esta familia. Isabela, que escuchaba a su madre, sonrió con frialdad. No te preocupes, mamá. Yo misma me encargaré de que esa muchacha desaparezca del camino de Alejandro. En Acapulco, Alejandro pasaba la noche sin poder dormir. Se reprochaba no haber sido honesto desde el principio, aunque sabía que sus intenciones habían sido buenas. Recordaba la mirada herida de Mariana y sentía un vacío en el pecho. Al día siguiente, intentó acercarse a ella en la posada. Mariana, por favor, escúchame. Déjame explicarte. Ella lo miró con frialdad, aunque por dentro luchaba contra sus sentimientos. No hay nada que explicar, Alejandro. Tú y yo no somos iguales. Tu mundo y el mío nunca se van a encontrar. Alejandro guardó silencio, reconociendo la dureza de sus palabras, pero sin dejar de verla con intensidad. Emilio, que observaba desde una esquina, apretó los dientes. Sabía que esa era su oportunidad. Cuando Alejandro se alejó, se acercó a Mariana con gesto decidido. No lo necesitas, Mariana, dijo Emilio con voz firme. Yo estoy aquí, siempre estuve. Déjame cuidar de ti. Ella bajó la mirada, conmovida, pero sin poder responder. Su corazón estaba dividido entre la desconfianza que sentía por Alejandro y la atracción que no podía negar. Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, Alejandro caminó por la playa con el alma en pedazos. El rumor de las olas le recordaba cada palabra de Mariana, cada rechazo,
cada muro que ahora los separaba. Y en la mansión Villalba, doña Regina, con la mirada fija en un retrato antiguo, murmuró para sí misma con un tono cargado de rencor: esa muchacha no sabe con quién se ha metido. Yo misma me encargaré de que Alejandro la olvide para siempre. La ciudad amanecía con un sol que apenas se asomaba entre los edificios antiguos del centro histórico. Los vendedores callejeros abrían sus puestos, el aroma de tamales y atole invadía las calles, y el bullicio de la vida cotidiana parecía un contraste absoluto con el torbellino de emociones que agitaba los corazones de Paloma, Sebastián y todos los que orbitaban alrededor de ellos. Paloma había despertado temprano en el pequeño cuarto que rentaba cerca del mercado. Se miró al espejo, notando el brillo en sus ojos después de la cena con Sebastián. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le ofrecía algo más que lucha y supervivencia. Había ternura, complicidad y, quizás, un futuro distinto. Pero la realidad siempre encuentra la forma de recordarle a uno de dónde viene. Mientras recogía sus cosas para ir a trabajar en la florería de doña Amalia, escuchó una conversación en el patio compartido. Dos vecinas chismosas hablaban en voz baja, pero lo suficiente para que Paloma escuchara su nombre mezclado con rumores. Dicen que esa muchacha no es tan inocente como parece, murmuró una de ellas. Que su padre estuvo metido en negocios turbios y que ella seguro trae la misma sangre. Paloma se quedó inmóvil, con la respiración contenida. No era la primera vez que alguien mencionaba a su padre, un hombre al que apenas recordaba, pero cuya sombra parecía perseguirla siempre. Un hombre que desapareció cuando ella era niña, dejando a su madre sola, enferma y llena de deudas. Decidió no dar importancia a las habladurías. Caminó hacia la florería, concentrándose en el olor fresco de las rosas y las bugambilias que la recibían cada mañana. Ahí, entre colores y aromas, encontraba un refugio. Sebastián, por su parte, estaba en la oficina familiar revisando papeles de la empresa de exportación de café que pertenecía a su madre, doña Regina. Aunque se esforzaba por mantener la calma, su mente volvía una y otra vez a Paloma. Su sinceridad lo había desarmado. Pero no podía ignorar el peso de las advertencias de su madre. Tienes un apellido que cuidar, Sebastián, le había dicho Regina la noche anterior. Esa muchacha no es de nuestro mundo. No la conviertas en un error del que después te arrepientas. Las palabras de su madre se le clavaban como espinas. Sin embargo, cada recuerdo de Paloma hacía que esas espinas perdieran fuerza. Esa tarde, Sebastián decidió pasar por la florería. La encontró arreglando un ramo con paciencia, colocando una flor tras otra como si cada movimiento fuera una caricia. Paloma, dijo suavemente, haciéndola voltear con una sonrisa. Sebastián, ¿qué haces aquí?, preguntó, sorprendida. Tenía ganas de verte. Y quería comprarte flores, aunque seas tú quien las vende. Paloma soltó una risa ligera, y por un instante todo pareció simple, como si los mundos a los que pertenecían no importaran. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Valentina se debatía entre el amor y la rabia. La hija mayor de Regina nunca había soportado perder, mucho menos cuando se trataba de un hombre como Sebastián. Sabía que él era su debilidad y su ambición al mismo tiempo. Lo que ella no conseguía entender era cómo podía fijarse en alguien como Paloma. Si Sebastián no es mío, no será de nadie, dijo en voz baja frente al espejo, con un brillo de furia en los ojos. Y como si el destino se complaciera en mezclarlo todo, Diego, el amigo de infancia de Paloma, regresaba al barrio después de meses ausente. Su historia con ella era complicada. Creció a su lado, la protegió de los problemas de la calle, y aunque nunca lo confesó abiertamente, la amaba en silencio. Al verla conversando con Sebastián, una mezcla de celos y orgullo lo atravesó. No quería verla sufrir, pero tampoco estaba dispuesto a perderla sin luchar. Ese tipo no es para ti, Paloma, le dijo esa noche, cuando la encontró camino a su casa. Gente como él solo juega con nosotras, y cuando se cansan, se van. Paloma lo miró con firmeza. Diego, tú siempre has sido mi amigo, y te agradezco que te preocupes por mí. Pero Sebastián no es como dices. Yo lo sé. Diego apretó los puños, conteniendo las palabras que quería gritar. Se dio la vuelta y se alejó, con la sensación de que el destino le arrebataba lo que más quería. Los días siguientes estuvieron llenos de tensiones cruzadas. Valentina empezó a mover hilos para ensuciar el nombre de Paloma. Una llamada anónima a Regina bastó para reavivar viejas sospechas. Esa muchacha no es quien dice ser, le susurraron al oído. Su padre estuvo involucrado en fraudes, en engaños, ¿no teme que arrastre a su hijo al mismo destino? Regina, indignada, mandó investigar discretamente a Paloma. Quería pruebas para alejar a su hijo de lo que consideraba una amenaza. Pero Paloma, ajena a esas intrigas, vivía un pequeño despertar.
Sebastián la llevaba a caminar por los parques, le mostraba partes de la ciudad que ella nunca había visitado, y juntos compartían historias de infancia. Él hablaba de los viajes con su familia, de las expectativas que siempre lo habían rodeado. Ella le contaba de su madre enferma, de las noches en vela trabajando para pagar medicinas, de los sueños sencillos que siempre había guardado en silencio. En uno de esos paseos, sentados frente a la fuente de Coyoacán, Sebastián le tomó la mano con ternura. «Paloma, contigo todo parece real. Todo lo demás, lo que me rodea, a veces se siente como una jaula dorada». Ella lo miró a los ojos, conmovida, y respondió: «Yo no tengo nada para darte, Sebastián, salvo lo que soy. Si eso te basta, entonces aquí estoy». Ese instante quedó suspendido en el tiempo, como un secreto compartido que nadie podría arrebatarles. Pero la vida, siempre implacable, no tardaría en recordarle a ambos que las sombras del pasado no desaparecen con un par de promesas. Esa misma noche, al regresar a su cuarto, Paloma encontró un sobre deslizado bajo la puerta. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía vieja de su padre junto a hombres que parecían peligrosos, con una nota escrita a mano: «La sangre no miente. Cuidado con lo que escondes». Paloma sintió un frío recorrerle el cuerpo. Sabía que alguien intentaba hundirla. Y aunque quería creer en la bondad del destino, comprendió que las sombras siempre encuentran la forma de volver. El amanecer llegó con un cielo gris sobre la ciudad. Paloma no había dormido casi nada después de descubrir la fotografía de su padre acompañada de aquella nota amenazante. Pasó la noche entera preguntándose quién podía odiarla tanto como para remover un pasado que ella apenas conocía. Sentía un peso enorme en el pecho, una mezcla de miedo, rabia y tristeza. Se levantó despacio, se lavó el rostro con agua fría y decidió guardarse aquel secreto. No podía contarle a Sebastián lo que había encontrado. Temía que él pensara lo mismo que muchos, que su sangre estaba marcada por la sombra de la corrupción o la violencia. Y lo que menos quería era perder lo único puro que había comenzado a florecer en su vida. En la florería, doña Amalia notó su semblante apagado. «¿Qué te pasa, muchacha?», preguntó con voz preocupada mientras acomodaba un jarrón de margaritas frescas. «Nada, doña Amalia, solo no dormí bien», respondió Paloma, forzando una sonrisa. Pero sus manos temblaban cada vez que tomaba las tijeras para cortar los tallos. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse lentamente. Al otro lado de la ciudad, en la mansión de los de la Vega, Regina revisaba un informe entregado por el investigador privado que había contratado. Las páginas contenían datos vagos, rumores de que el padre de Paloma estuvo vinculado a fraudes financieros y negocios ilícitos en el norte del país. Nada estaba confirmado, pero para Regina era suficiente. «Esa muchacha no puede acercarse más a mi hijo», dijo con firmeza, cerrando el folder y mirándose al espejo con aire decidido. «Haré lo que sea necesario». Valentina escuchó parte de la conversación desde la puerta entreabierta. Sonrió con malicia. «Entonces ya no tengo que hacer todo el trabajo sola», susurró para sí misma. «La misma Regina va a sacar a Paloma de nuestro camino». Esa tarde, Sebastián invitó a Paloma a acompañarlo a una exposición de arte. Ella aceptó, aunque llevaba consigo la angustia del sobre. El evento estaba lleno de gente elegante, vestidos brillantes, trajes caros, copas de vino en manos cuidadosas. Paloma se sintió fuera de lugar, pero Sebastián no se separaba de ella, orgulloso de mostrarle ese mundo que para él era tan habitual. Algunos murmuraban al verla. Sus rostros se inclinaban en sonrisas falsas, pero sus ojos la juzgaban sin piedad. Paloma respiró hondo, intentando ignorar las miradas, hasta que Valentina apareció con un vestido rojo que parecía arder bajo las luces. «Qué sorpresa verte aquí, Paloma», dijo con una sonrisa venenosa. ¿Quién diría que una florista sabría apreciar arte contemporáneo? Sebastián frunció el ceño. «Basta, Valentina», intervino con tono firme. «No tienes derecho a hablarle así». Paloma, con dignidad, sostuvo la mirada de Valentina. «Tal vez no entienda de cuadros costosos, pero sí entiendo de belleza. La veo todos los días en mi trabajo, en las flores, en la vida sencilla que me toca vivir». Un murmullo recorrió la sala. Valentina se sintió expuesta, derrotada por la calma de Paloma, y salió del lugar con furia contenida. Sebastián tomó la mano de Paloma, orgulloso de su valentía. Pero dentro de él crecía la sospecha. Había escuchado a su madre hablar de rumores sobre el pasado de Paloma y ahora temía que Valentina utilizara eso para lastimarla aún más. Esa misma noche, Diego apareció en la florería. Había estado observando desde lejos, sabiendo que algo andaba mal. «Paloma, dime la verdad. ¿Qué está pasando? Te conozco desde niña y sé cuando ocultas algo». Ella bajó la mirada, insegura. «Encontré algo»,
Alguien dejó esto en mi cuarto, dijo, entregándole la fotografía con la nota. Diego la observó con ojos serios. Esto es una amenaza. Quieren asustarte, hacerte sentir menos. Pero escucha, Paloma, tu padre no define quién eres. Tú no eres él. Paloma lo miró, conmovida por la lealtad de su amigo. Tengo miedo de que Sebastián lo sepa y se aleje de mí. Si él te ama de verdad, se quedará. Y si no lo hace, mejor que lo sepas ahora, respondió Diego con firmeza. Mientras tanto, en la mansión, Regina confrontaba a Sebastián. Hijo, tienes que abrir los ojos. Esa joven no te conviene. Aquí están las pruebas, dijo, arrojando el folder sobre la mesa. ¿Quieres poner en riesgo el nombre de tu familia por alguien así? Sebastián tomó los papeles, los revisó y sintió un nudo en la garganta. Eran solo rumores, nada concreto, pero suficientes para sembrar dudas. Recordó la serenidad de Paloma, la ternura de su risa, su sinceridad, y se resistió a creer que todo pudiera ser una farsa. No me importa su pasado, respondió con voz firme. Lo que me importa es quién es ahora. Regina lo miró con incredulidad. Eres un ingenuo, Sebastián. No ves el peligro. Pero él ya no quería escuchar. Salió de la casa decidido a buscar a Paloma, a enfrentar lo que viniera con ella. En el barrio, las cosas también se complicaban. Diego, en su afán por protegerla, comenzó a enfrentar a cualquiera que murmurara sobre Paloma. Algunos vecinos, malintencionados, empezaron a difundir historias sobre su padre, exagerando cada detalle, asegurando que la hija seguiría el mismo camino. Paloma trataba de mantenerse fuerte, pero por dentro la herida se abría más y más. Su corazón estaba dividido entre el amor que crecía con Sebastián, la lealtad de Diego, y el miedo de que el pasado acabara con su futuro. Una tarde, mientras arreglaba un ramo de azucenas blancas, recordó las palabras de su madre antes de morir. Nunca dejes que la vergüenza de otros te robe la vida, hija. Tú mereces amar y ser feliz. Apretó las flores contra su pecho y respiró profundo. Sebastián llegó en ese momento, con el rostro serio pero lleno de determinación. Paloma, necesito saber la verdad. No me importa lo que digan, pero quiero escucharla de ti. Ella lo miró a los ojos y, con voz temblorosa pero sincera, respondió. La verdad es que no sé todo sobre mi padre. Sé que se fue cuando yo era niña y que dejó dolor y deudas. Sé que nunca volvió. Eso es todo lo que tengo. Yo no soy él, Sebastián. Yo solo soy yo. Las palabras de Paloma lo conmovieron profundamente. La abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. En ese abrazo, Paloma sintió que, pese a todas las mentiras y los rumores, había una verdad que nadie podía arrebatarle, la verdad de lo que sentían el uno por el otro. Y aunque las sombras del pasado seguían rondando, en ese instante los dos comprendieron que juntos podían enfrentarlas, siempre que se atrevieran a creer en su amor. La ciudad se cubría con nubes densas aquella mañana, como si el cielo presintiera la tormenta que se avecinaba en las vidas de Paloma y Sebastián. El aire estaba cargado de humedad y un silencio extraño flotaba en las calles, roto solo por el bullicio de los mercados. Paloma había pasado la noche abrazada a la esperanza que le dio Sebastián con sus palabras. Sentía que, pese a todo, él la había elegido. Pero también sabía que las sombras del pasado seguían acechando, y que no se conformarían con permanecer quietas. Sebastián, por su parte, amaneció con el corazón en calma. Había decidido enfrentar a su madre y a cualquiera que intentara apartarlo de Paloma. Para él, lo que sentían era más fuerte que cualquier rumor. Sin embargo, aún no sospechaba que alguien estaba moviendo piezas en silencio para destruir lo que habían construido. En la mansión de la Vega, Regina desayunaba en el amplio comedor adornado con candelabros de cristal. Frente a ella, Valentina servía café con una sonrisa casi triunfal. «Madre», dijo la joven con fingida dulzura, ¿sabe que la gente habla cada vez más de esa muchacha? No entiendo cómo Sebastián puede seguir ciego. Regina apretó los labios. No lo entiendes porque nunca has amado, Valentina. Pero no te equivoques, no pienso permitir que esa relación continúe. Valentina bajó la vista, ocultando la chispa de satisfacción que brillaba en sus ojos. Ya había hecho su parte. Había contratado a alguien del pasado de Paloma para que regresara con información que podría derrumbarla por completo. Ese alguien apareció esa misma tarde en el barrio de Paloma. Era un hombre de mirada dura, con barba descuidada y una cicatriz en el cuello. Se llamaba Julián y decía haber sido amigo cercano del padre de Paloma. La buscó directamente en la florería, donde ella trabajaba tranquila entre girasoles y alcatraces. ¿Paloma?, preguntó con voz grave. Ella lo miró sorprendida. Sí, soy yo. ¿Lo conozco? No, pero conocí a tu padre.
Estuvimos juntos en negocios importantes hace años. El corazón de Paloma dio un vuelco. Nadie hablaba de su padre de esa manera, mucho menos en presente. ¿Negocios?, repitió, confundida. Julián sonrió con ironía. Tu padre no era el hombre que crees. Tenía poder, dinero y enemigos. Tú eres su sangre, muchacha. Y tarde o temprano eso alcanza a cualquiera. Paloma sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en el mostrador de madera, tratando de no derrumbarse. Mi padre nos abandonó. Eso es lo único que sé. No, niña. No los abandonó. Lo obligaron a irse. Y si quieres, yo puedo contarte todo. Pero no será gratis. La amenaza estaba clara. Julián quería dinero, y estaba dispuesto a usar la memoria de su padre para manipularla. Sebastián llegó justo cuando Julián se marchaba. Notó la palidez de Paloma y corrió hacia ella. ¿Qué pasó? ¿Quién era ese hombre? Paloma dudó, pero finalmente le contó lo ocurrido. Sebastián escuchó con atención, aunque su rostro se endurecía con cada palabra. Entonces ya no son solo rumores, dijo en voz baja. Hay alguien dispuesto a usar a tu padre en tu contra. No sé qué hacer, Sebastián. No quiero que esto te arrastre a ti también. Él tomó sus manos y las apretó con firmeza. Lo enfrentaremos juntos. No me importa lo que digan de tu padre. Tú eres diferente, Paloma. Pero esa certeza se tambaleó al día siguiente. En los noticieros apareció una nota breve. Un viejo expediente sobre fraudes financieros en el norte del país había sido reabierto. Entre los nombres mencionados figuraba el del padre de Paloma. Y aunque él estaba desaparecido desde hacía años, la noticia causó un revuelo inmediato. Regina utilizó la ocasión como un arma. ¿Ves, Sebastián?, dijo con voz fría, mostrándole el periódico. ¿Sigues creyendo que esa muchacha es inocente? Ella viene de una familia manchada. Y lo que corre por las venas no se borra tan fácilmente. Las palabras hirieron a Sebastián, no porque creyera en ellas, sino porque sabía que Paloma sufriría aún más. Decidió buscarla de inmediato. La encontró en su cuarto, sentada en la cama con el periódico en las manos, llorando en silencio. Al verlo, intentó secarse las lágrimas, pero era inútil. ¿Ya lo viste?, preguntó con voz rota. Ahora todos van a señalarme. Van a decir que soy igual que él. No eres igual, Paloma. Tú no elegiste ese pasado. Tú elegiste ser quien eres hoy. Ella lo miró, con la desesperación de quien teme perderlo todo. Pero, ¿y si algún día dudas de mí? ¿Y si esto termina destruyéndonos? Sebastián acarició su rostro con ternura. Si algo nos destruye, no será tu padre. Sería mi cobardía. Y no pienso ser cobarde. Ese juramento llenó a Paloma de un alivio momentáneo. Sin embargo, las cosas no tardaron en complicarse aún más. Esa noche, Julián volvió a aparecer, esta vez interceptando a Diego en una esquina del barrio. Tú eres el amigo, ¿no?, le dijo, mirándolo con desdén. Pues escucha bien, Paloma está en peligro. Los enemigos de su padre siguen ahí, y si ella no coopera, la van a hacer pagar. Diego lo enfrentó con rabia. Si le haces daño, te las verás conmigo. Julián soltó una carcajada amarga. Muchacho, no tienes idea del mundo en el que te estás metiendo. La advertencia quedó flotando en el aire como una maldición. Diego comprendió que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Al día siguiente, todo se precipitó. Julián apareció con pruebas, fotografías viejas, documentos falsificados, historias que parecían confirmar la culpabilidad del padre de Paloma. Y esas pruebas llegaron a manos de Regina, quien no tardó en utilizarlas para chantajear a su propio hijo. Si sigues con ella, le dijo con frialdad, estarás eligiendo vivir en la ruina. ¿Estás dispuesto a arrastrar nuestro apellido al lodo? Sebastián se quedó en silencio, dividido entre el amor y la presión de su madre. Mientras tanto, Paloma, cansada de vivir entre verdades a medias, decidió enfrentar directamente a Julián. Lo buscó en una cantina del barrio, donde el humo del cigarro y el olor a mezcal impregnaban el aire. Quiero la verdad, dijo con firmeza. No más amenazas. Dime quién fue realmente mi padre. Julián la miró con un brillo extraño en los ojos. Tu padre no era un santo, muchacha. Pero tampoco era un demonio. Se metió en negocios sucios porque no tenía otra salida. Y cuando quiso salirse, ya era tarde. Paloma sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. La imagen borrosa que tenía de su padre se volvía aún más confusa. De regreso a su cuarto, abrazó una fotografía vieja de su infancia, donde aparecía con su madre. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas.
Comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma, lo que había sido un rumor se había transformado en una verdad dolorosa. Ese fue el punto de quiebre. La historia de Paloma ya no era solo la de una muchacha sencilla enamorada de un hombre de otro mundo. Ahora era la historia de una hija que debía cargar con el peso de una sangre manchada, con enemigos que aún respiraban en las sombras, y con un amor que tendría que demostrar su fuerza frente a la tormenta. El cielo de la ciudad parecía reflejar el estado de ánimo de todos, oscuro, cargado de nubes negras, con un viento que anunciaba tormenta. En el aire flotaba una sensación de inminencia, como si todo estuviera a punto de estallar. Paloma despertó esa mañana con el corazón apretado. Había pasado días enteros lidiando con las revelaciones sobre su padre y las amenazas de Julián. A pesar del apoyo de Sebastián, algo dentro de ella temblaba. Tenía miedo de que el peso de su apellido terminara aplastando el amor que apenas había comenzado a crecer. En la mansión de los de la Vega, Regina se sentaba frente a un ventanal mientras tomaba su café. Sus ojos estaban fijos en los jardines impecables, pero su mente estaba en otro sitio. Había decidido que era el momento de cortar definitivamente la relación entre su hijo y aquella muchacha. «No puedo permitir que mi familia caiga por una desconocida», murmuró, más para sí misma que para Valentina, que la observaba con una mezcla de curiosidad y satisfacción. «¿Y si Sebastián se revela?», preguntó la joven, fingiendo preocupación. Regina apretó los labios. «Si se revela, lo perderé por un tiempo. Pero al final, entenderá». Valentina sonrió con un brillo perverso en los ojos. Ella ya tenía su propia estrategia: acercarse más a Julián para usarlo como instrumento y acabar con Paloma de una vez por todas. Mientras tanto, en el barrio, Diego se había convertido en una sombra protectora alrededor de Paloma. Aunque su corazón ardía de celos, no dejaba de cuidarla. Había visto a Julián rondar varias veces y temía que algo grave ocurriera. «Ese hombre no va a parar», le dijo una tarde, con el ceño fruncido. «Tienes que alejarte de Sebastián antes de que sea demasiado tarde». Paloma lo miró con ojos cansados. «No quiero vivir huyendo, Diego. Estoy cansada de que todos decidan por mí. Sebastián es lo único limpio que tengo en medio de tanta confusión». Las palabras dolieron como un cuchillo en el corazón de Diego, pero no dijo nada. La amaba demasiado para verla sufrir, aunque eso significara renunciar a ella. Sebastián, por su parte, se encontraba cada vez más presionado. La sociedad comenzaba a murmurar abiertamente sobre su relación con Paloma. Los socios de la empresa familiar se mostraban incómodos, y su madre no perdía oportunidad de recordarle que su deber era preservar el prestigio de los de la Vega. Una noche, después de una fuerte discusión con Regina, Sebastián salió de la mansión y condujo sin rumbo por las calles lluviosas de la ciudad. Terminó llegando al barrio de Paloma, donde la encontró en la florería, cerrando las puertas bajo la lluvia. «Paloma», dijo, empapado y con la voz cargada de emociones. «Ya no puedo seguir así». Ella lo miró con miedo. «¿Qué pasó?». «Mi madre me ha dado un ultimátum. O te dejo a ti, o me olvido de mi familia, de la empresa, de todo lo que he construido hasta ahora». Paloma sintió que el alma se le rompía en 1000 pedazos. «No quiero que pierdas todo por mí, Sebastián. No quiero ser tu ruina». Él tomó su rostro entre las manos, con lágrimas mezclándose con la lluvia. «No eres mi ruina. Eres lo único verdadero en mi vida. Prefiero perderlo todo antes que perderte a ti». Se abrazaron en medio de la tormenta, con la certeza de que su amor era un desafío al destino mismo. Pero la calma duró poco. Esa misma noche, Julián irrumpió en el barrio con violencia. Había bebido demasiado y sus palabras eran un veneno desbordado. «Paloma», gritaba en plena calle, «no puedes esconderte de tu sangre. Tu padre me debe, y si él no está, tú pagarás la deuda». Los vecinos salieron a mirar, murmurando entre sí. Paloma, temblando, salió de su cuarto acompañada de Diego, que intentaba detenerla. «Déjala en paz, Julián», gritó Diego, poniéndose frente a ella como un escudo. «Quítate, muchacho. Esto no es contigo», rugió el hombre, empujándolo. En ese momento llegó Sebastián, que había seguido a Paloma para asegurarse de que estuviera bien. Al ver la escena, se abalanzó sobre Julián con furia. «No vuelvas a tocarla», gritó, sujetándolo del cuello de la camisa. El enfrentamiento se volvió caótico. La lluvia caía a torrentes, empapando a todos. Los gritos de los vecinos resonaban, algunos intentaban intervenir, otros solo observaban con morbo. Julián, entre risas amargas, soltó una revelación que heló la sangre de Paloma. «¿Crees que tu padre fue solo un delincuente? Él tenía otra familia, otra hija. Y tú ni siquiera eres la única heredera de su desgracia». El silencio cayó como un rayo.
Paloma lo miró con los ojos desorbitados, sin entender. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. Tu padre dejó otra hija. Y esa hija está más cerca de lo que imaginas. Todos quedaron paralizados. Sebastián soltó a Julián, incrédulo. Diego apretó los puños, con el corazón latiendo desbocado. Valentina, que había llegado sigilosamente siguiendo a Julián, aprovechó el momento para entrar en escena. Su voz cortó el aire como un cuchillo. Yo ya sabía esa verdad. Y si Paloma no lo sabía, qué pena. Pero sí, hermanita, parece que compartimos la misma sangre. El barrio entero quedó mudo ante la confesión. Paloma dio un paso atrás, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, no puede ser, susurró, con lágrimas desbordando. Sebastián la sostuvo, mientras Valentina la miraba con una mezcla de desprecio y triunfo. Ahora entiendes por qué nunca podrás estar a su lado, Paloma. Eres su hermana por parte de padre. La tormenta rugió con más fuerza en el cielo, como si la naturaleza misma quisiera acompañar el caos que se había desatado en los corazones de todos. Paloma se cubrió el rostro con las manos, incapaz de soportar el peso de esa revelación. Sebastián quedó en silencio, atrapado entre el amor que sentía y la imposibilidad brutal que esa verdad traía consigo. Diego miró la escena con el alma rota, sabiendo que nada volvería a ser igual. Y en medio de la lluvia, bajo el ruido de los truenos, el destino de todos cambió para siempre. La tormenta había dejado tras de sí un silencio pesado. Las calles del barrio estaban encharcadas, con charcos que reflejaban luces amarillas de los postes, como si fueran espejos rotos de una noche que nadie olvidaría. El aire olía a tierra mojada, a sudor y a lágrimas. La revelación de Valentina había sacudido a todos como un terremoto. Paloma permanecía quieta, con la ropa pegada al cuerpo por la lluvia, la mirada perdida en algún punto invisible. Sebastián la sostenía de los hombros, intentando traerla de vuelta a la realidad. Pero su mente estaba atrapada en una maraña de recuerdos, preguntas y miedos. No, no puede ser, repetía una y otra vez, con voz quebrada. Valentina, en cambio, se mostraba serena, casi triunfante. Había esperado ese momento durante demasiado tiempo. Claro que puede ser, dijo con frialdad. Somos hijas del mismo hombre. Tu padre y el mío, o mejor dicho, nuestro padre. Sebastián soltó lentamente a Paloma, como si sus manos quemaran. Su rostro estaba desencajado, sus labios temblaban, pero no podía articular palabra. Amarla había sido lo más intenso y verdadero de su vida, y ahora esa verdad se volvía un veneno imposible de tragar. Diego dio un paso adelante, desafiante, mirando a Valentina con desprecio. Estás mintiendo. No tienes pruebas. Valentina arqueó una ceja, sacando de su bolso un sobre plastificado. Las tengo aquí. Resultados de ADN. ¿Quieres verlos? Abrió el sobre y mostró las hojas empapadas por la lluvia, pero legibles. En ellas, nombres y cifras confirmaban lo que ella decía. Paloma y Valentina compartían sangre. El corazón de Paloma se desplomó. Se tambaleó y Sebastián apenas alcanzó a evitar que cayera. El barrio entero, que había estado en silencio expectante, comenzó a murmurar con incredulidad. Regina, que había llegado tras los gritos y el caos, observó la escena con una mezcla de horror y alivio perverso. Por dentro, algo le decía que había perdido a su hijo para siempre, pero al mismo tiempo sentía que esa verdad era su victoria. Nunca permitiría que Sebastián y Paloma siguieran juntos. Julián, tambaleándose de borracho, soltó una carcajada amarga. Se los dije. Esa familia maldita siempre deja cicatrices. Y ahora esas cicatrices los marcarán de por vida. Sebastián se giró hacia él, con la rabia desbordando. Tú sabías todo esto desde el principio. Claro que lo sabía, escupió Julián. Yo conocí a tu padre mejor que nadie. Y ahora míralas, dos hijas de la misma miseria, peleando por el mismo lugar en el mundo. El golpe fue tan rápido que nadie lo vio venir. Sebastián descargó su puño contra Julián con toda la furia que llevaba dentro. El hombre cayó al suelo, sangrando de la boca, riéndose aún. Pégame todo lo que quieras, dijo, escupiendo sangre. Nada borrará la verdad. Paloma, temblando, se apartó de todos. Caminó unos pasos hacia la calle vacía, con las lágrimas mezclándose con la lluvia que todavía caía en gotas finas. No, no quiero más. No quiero ser hija de nadie. Ni de un criminal, ni de un traidor. No quiero ser hermana de quien me odia. Valentina la siguió con pasos lentos, como un depredador que saborea la victoria. No tienes opción, hermanita. La sangre no se elige. Tú no eres mi hermana, gritó Paloma, con una fuerza que sorprendió a todos. Hermana es quien te cuida,
quien te acompaña, quien comparte el pan contigo. Y tú solo me has querido destruir. Valentina quedó helada unos segundos, pero enseguida su rostro se endureció. Me odias ahora. Pero con el tiempo vas a entender que yo siempre fui la legítima. Tú no eres más que un error. El silencio cayó otra vez. Sebastián intentó hablar, pero las palabras no salían. Su corazón estaba destrozado, dividido entre el amor que aún sentía y la verdad que lo atormentaba. Diego fue el único que se atrevió a acercarse a Paloma, tomando su mano con suavidad. No estás sola, Paloma. Nunca lo estuviste. Yo voy a estar contigo, aunque el mundo entero te dé la espalda. Ella lo miró con los ojos inundados de dolor, pero también de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un poco de alivio. En ese instante, Julián intentó levantarse, tambaleante, pero al hacerlo tropezó con el bordillo de la acera. Un trueno retumbó en el cielo mientras su cuerpo caía pesadamente contra el pavimento mojado. Su cabeza golpeó con un ruido seco y un charco de sangre comenzó a expandirse alrededor. Los vecinos gritaron, algunos corrieron hacia él, pero era inútil. Julián quedó inmóvil, con los ojos abiertos hacia la nada. La tragedia se había consumado. Paloma se cubrió la boca con las manos, horrorizada. Valentina lo miró sin lágrimas, como si su muerte no significara nada. Regina se persignó, murmurando una oración breve, mientras Sebastián se llevaba las manos al rostro, consciente de que la violencia había alcanzado un punto de no retorno. La policía llegó minutos después, alertada por los vecinos. Hubo preguntas, gritos, confusión. Al final, la versión oficial fue clara: Julián había muerto accidentalmente. Pero en los corazones de todos, esa muerte cargaba con el peso de las culpas, las revelaciones y los odios acumulados. Esa noche, cuando el barrio volvió al silencio, Paloma se encerró en su cuarto. Miró por la ventana las calles aún húmedas y comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo la muchacha humilde de la florería, era la hija de un hombre con secretos, la hermana no reconocida de una enemiga, y la mujer que había amado lo imposible. Sebastián no volvió a buscarla. El dolor de lo prohibido era demasiado grande. Valentina, en su soberbia, creyó haber ganado, pero lo único que había conseguido era sembrar odio eterno entre todos. Regina, sola en su mansión, comprendió que la riqueza y el prestigio no podían comprar la paz de un corazón destruido. Y Diego, fiel y silencioso, se quedó junto a Paloma. No como un héroe triunfante, sino como un hombre dispuesto a amar incluso las ruinas. El amanecer llegó con un cielo despejado, como si la tormenta se hubiera llevado consigo todos los secretos. Pero el barrio nunca olvidaría aquella noche. La verdad había quemado todo a su paso, dejando cicatrices que ningún tiempo podría borrar. Y así, entre lágrimas, recuerdos y silencios, terminó la historia de un amor que nació puro, pero que el destino convirtió en cenizas.